Tenemos un tema tremendo para el día de hoy. Tenemos dos temas en uno, pero vamos a tratar la manera de avanzar con lo primero. Y el primer tema es el rezar por los difuntos, ¿sí? Pero a eso vamos a unir también el tema de el purgatorio, porque nosotros oramos por las benditas almas del purgatorio. Creo que voy a tener que pagarle yo a una secretaria para que me ayude con esto, porque todos me están solicitando aquí, pidiéndome para que los admita a entrar, entonces tenemos que hacer todo el trabajo aquí. Bueno, estamos unos minutos un poco, bueno, no estamos tarde, estamos en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, pero no sin antes comentarles que, pues, hoy estaba leyendo un periódico por ahí, que creo que se llama El Día. Creo que es del día 3 de enero, donde hacen una encuesta sobre qué es lo que pasa con los dominicanos que están dejando de creer en Dios. Y realmente me tocó eso. Hay un porcentaje que dice que, pues, está creciendo, que no creen en Dios. Hay un porcentaje que están dejando la Iglesia Católica para irse al protestantismo y que están llenando las iglesias, los templos evangélicos. Hermana Virgilia, si pudiera, por favor, que su micrófono está encendido. Y realmente que el catolicismo está decayendo, que el catolicismo se está perdiendo o sea, realmente tratan la manera de como de darle cierto apoyo a los que niegan a Dios y a los que se van a una secta protestante. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, porque realmente hermana Virgilia, su micrófono sigue encendido, por favor, si lo puede apagar. Porque aunque no crean mis queridos hermanos y hermanas que nos distrae cuando los micrófonos están encendidos. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro propósito con estos temas que estamos aprendiendo, porque yo, al igual que ustedes, estoy aprendiendo. Yo pues puedo venir, prepararme, estudiarlo aquí y allá, pero a la hora de yo poder venir y compartirles a ustedes estos temas, yo aprendo mucho más. Así que de eso es lo que se trata. Aquí estamos todos, somos estudiantes, somos aprendices. Entonces, y realmente no nos podemos quedar estancados. Tenemos que compartir las enseñanzas con los demás. Hay muchos que no les va a gustar, y esa es la verdad, no les va a gustar que uno le comparta las enseñanzas porque ya se los están llevando, lo están jalando para otro lado. Hay muchos que ya no creen, perdón, ya porque el Señor no me complació en esto que yo le pedí, entonces es mentira, Él no existe. Y eso es una forma también de, pues, de dejar la iglesia. Muchos, ¿qué es lo que hacen? Por no prepararse con las Sagradas Escrituras, estudiando, atendiendo a los temas cristianos, católicos, lo que terminan es yéndose a una secta protestante. Entonces, aquí, si ustedes ven, el lema de nosotros es descubriendo, como en busca de la verdad, ¿sí? Tema de apologética. Entonces, para las personas nuevas, para las personas que se van integrando para este año, de eso es lo que se trata. Y la apologética no es para pelear. La apologética es la defensa de nuestra fe, de nuestra doctrina, de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Anoche yo compartiendo con unos hermanos, yo les decía, nosotros necesitamos estar preparados para defendernos. Porque la apologética es como ir a sacar un curso de karate. El karate no es para uno venir y buscar a la gente y golpearla en la calle, no. Es una defensa personal. En este caso la apologética es una defensa de nuestra fe.
que si alguien viene y viene con una doctrina falsa, nosotros tengamos cómo defendernos, cómo defender la fe. Que si alguien viene y me trae otra doctrina, como lo dice San Juan, que me trae otra doctrina, entonces que yo sepa defenderme, que yo sepa defender la iglesia. De eso es lo que se trata. Pero no, yo les decía en un principio, cuando comenzamos con los cursos, no se trata de ir a meterle el palito al hormiguero, no. Pero sí, hay que estar claros en esto. No podemos permitir que los demás hermanos estén yendo. Yo voy a ver si consigo esa nota del periódico que yo leí para compartírsela a ustedes y se den cuenta. ¿Qué es lo que pasa? De que a muchos no les preocupa que se vayan los hermanos. Alguien escuché yo decir, o no solamente una persona, varias personas decir, pero yo mejor no me meto en eso. Si se quiere ir, que se vayan. No es así. No es así. A nadie se le va a tener a la fuerza, eso es cierto. Pero cuando se perdió una oveja de las 100 ovejas, ¿acaso no dice que el pastor dejó las 99 para ir a rescatar una? Esa es la tarea de nosotros. Nosotros no podemos dejar, ¿qué es una? Que se vaya. Yo tengo 99, estoy bien con eso. No. Porque tenemos que entregar cuentas un día por esa una que se ha perdido. Y después de esta pequeña introducción vamos a entrar al tema. Pero aquí hay personas que nos siguen esperando y quieren que les aceptemos la entrada y son bienvenidos todos. Muy bien. Cuando hablamos de rezar por los difuntos, de orar por los fallecidos, yo recuerdo, bueno, desde que tengo juicio, como decimos nosotros, pues que se iba, después traían a la persona afuera que había fallecido en el hospital o en un accidente o algo, pues se traía y se hacía nosotros le decimos el velorio, en otro lado dicen el velatorio, cuando la persona está en la casa o en la funeraria, y bueno, se hacen rezos, se reza el rosario, se hacen cantos, se hacen varias cosas ahí. Después de eso viene ya el día que se va a llevar al cementerio, la misa de cuerpo presente. Entonces, pero hay muchas cosas que no se entienden, que solo se hacen por costumbre, ¿sí? Después se hace un novenario, o sea, los 9 días, y después de los 9 días se vuelve a hacer otra misa, y así. O durante los 9 días también se puede celebrar misa si hay la oportunidad de hacerlo. Pero también las misas diarias, si ustedes le ponen atención, le prestan atención, todas las misas son ofrecidas por las almas de los difuntos, todos los días. En todas las Eucaristías del mundo son ofrecidas por los difuntos. También se hacen misas de 40 días en muchos lugares. Se hacen misas de cabo de año, que se le dice, o sea, cuando pasa el año, se hace otra misa por el fallecido, por el difunto. Después se acostumbra a los 7 años. Yo lo estoy hablando, yo soy de Guatemala y eso es lo que yo he vivido como cultura en mi país. Entonces, por ejemplo, República Dominicana, no conozco exactamente todas las costumbres, pero normalmente eso es lo que yo le estoy hablando como experiencia. Pero yo les voy a decir cuál es el sentido de todo esto que nosotros hacemos. ¿Por qué es que nosotros le rezamos, hacemos oraciones por los difuntos? Porque somos muy criticados por eso. Somos criticados por los hermanos que se han separado, cuando ya les meten cosas en la cabeza. No, que no hay que orar porque el que se murió, se desapareció. Que ya. Y empiezan a tirarle citas a uno, a decir que no. Aquí dice que ya el que está muerto ya no sabe nada. Y sí, por supuesto, se van al Génesis, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Para ellos no existe el espíritu, para ellos existe solamente el cuerpo. Y eso no es así, nosotros tenemos espíritu. Y el espíritu nunca muere. Entonces, recuerden, cada Eucaristía diaria celebrada alrededor del mundo,
que es celebrada alrededor del mundo es ofrecida. Es ofrecida por los difuntos o los muertos, por los familiares, amigos, conocidos y desconocidos. ¿Sí? También nosotros le llamamos las ánimas o almas. Creo que ustedes ya lo han escuchado en alguna ocasión, las ánimas. Dicen, vamos a orar por las ánimas. Son los espíritus, ¿sí? Los seres animados. O sea, animados, ánimas, porque tienen vida. Seguimos aceptando aquí a las demás personas que se unen. Bienvenidos a los que están recién uniéndose. La pregunta, escuchen esto, la pregunta que nos hacemos los cristianos católicos y los no católicos es, ¿existe en la Biblia donde nos hable de orar por los difuntos o por los fallecidos? ¿Existe? ¿Y saben qué? La respuesta es sí. Esa es la respuesta. Porque realmente cuando nosotros nos hacen esa pregunta, los hermanos separados, y decimos, sí, pero yo creo que sí. Mis abuelos o mis papás o ellos siempre han orado y eso es lo que nos han inculcado a nosotros. Pero entonces ahí viene que a ellos les gusta que uno les demuestre con la Sagrada Escritura. Y bueno, lo que nos queda a nosotros es sacarle más, investigar, escudriñar la palabra, la Sagrada Escritura. Entonces la respuesta es sí. Pero el problema que existe es que los hermanos separados y los no creyentes dicen que eso no es bíblico. Y hoy les cuento que me pusieron mucho trabajo. Bueno, me lo puse yo creo, porque hoy tengo que darle la bienvenida a todos los que están entrando. Bueno, dicen que los hermanos dicen que no es bíblico. Pero es en primer lugar los protestantes. Porque ellos, pongan atención a esto, ellos no tienen 7 libros en la Biblia. Y hay 2 de ellos que se llaman Macabeos. Libro de los Macabeos. Ese libro no lo tienen ellos en la Biblia. Normalmente en la Biblia Reina Valera. Y yo les mostraba en las veces anteriores que yo tengo Reina Valera conmigo y también nuestra Biblia que está completa, con 73 libros. La otra solo tiene 66 libros. Pero porque hay cosas que vienen y nos dicen, sí, eso está en la Biblia de ustedes, pero no en la de nosotros. Entonces yo vengo y lo demuestro aquí. Lo único es porque este libro de Macabeos no está con ellos. Ahí nos habla de orar por los difuntos, o sea, de orar por los que han muerto. Y de una vez vamos a ir a ese libro de Macabeos. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ir a buscar el segundo libro de Macabeos. El segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Empezamos con las citas bíblicas. Que tenga su Biblia en la mano. Puede buscar de una vez la cita. Y si no, puede tomar nota. Búsquese un lápiz, un lapicero, un librito, un cuaderno, una hoja. Y escriban las citas bíblicas. Muy importante. Segunda de Macabeos 12, 38 al 45. Y yo les voy a leer. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente, no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate. Y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de Jamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos, pues, comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces, bendijeron el comportamiento del Señor justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se
abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fue santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espero que le hayamos puesto atención a esto. ¿Sí? Y vuelvo a repetir la cita para que ustedes la tengan y la vuelvan a leer en casa. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 45. Si ustedes se dan cuenta, mandó a ofrecer un sacrificio de expiación por los muertos, por los pecados de ellos. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros que no hay que orar por los muertos? Y realmente ellos están esperando para que nosotros les ayudemos a salir del purgatorio. Fíjense que cometemos un error. Nosotros los cristianos cometemos un error que decimos, fulano, sin ponerle nombre, falleció, estaba bebiendo y en la borrachera murió. Pobrecito, pero ya se fue a descansar y ya está en el cielo. Eso es lo que nosotros decimos. Ahora hay que pensar, ¿será que está descansando? ¿Será que está en el cielo? Aquí nos pone un ejemplo de que estas personas que habían muerto les encontraron ídolos, ¿sí? El ídolo es un dios falso. Y eso estaba prohibido, dice, por la ley. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Oraron y pidieron, hicieron una colecta, hicieron sacrificios, ofreciéndolos a Dios para que le perdonara a esos que habían muerto ya, para que no fueran directo al infierno. Imagínense, entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? También somos criticados muchas veces por los hermanos separados diciendo que en ningún lugar de la Sagrada Escritura dice que hay que guardar luto. Esa es otra cosa. Que no hay que guardar luto, que ahí no dice en ningún lado que guardar luto o duelo por los muertos. Pero yo les tengo una cita. Y les doy la cita ahora. Deuteronomio 34:8. Luego, al final del tema, si alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos leyendo del libro de Macabeos, o sobre el por qué oramos por los difuntos, o algún comentario, algo, va a estar libre de poder hacer la pregunta. Y seguimos aceptando aquí a los hermanos que se están recién conectando. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 34:8. Bien. Deuteronomio 34:8. Los hijos de Israel hicieron duelo por él en los campos de Moab. Durante 30 días estuvieron en duelo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del duelo. A nosotros nos critican muchas veces y nos dicen que en ningún lugar de la Biblia, de la Sagrada Escritura, dice que hay que hacer duelo, que no hay que hacer el luto por los muertos. Sí, Deuteronomio 34:8 nos muestra que sí se puede. Los hijos de Israel hicieron duelo por él, dice. ¿Y saben qué? No hicieron duelo nada más por 9 días, como realmente lo hacemos nosotros. Dice que
Por 30 días estuvieron en duelo. ¿Sí? Por Israel hicieron duelo durante 30 días. Nosotros en la iglesia lo hacemos por 9. ¿Sí? 9 días. Oramos, hacemos sacrificios, penitencia. ¿Y por qué será que lo hacemos? Sabemos que ellos están vivos. ¿Sí? Pero puede que estén en tormentos. Esa es la situación de que nosotros, el Señor nos dio maestros que nos han enseñado, de los cuales venimos aprendiendo. Tenemos el cielo, el purgatorio y el infierno. Nosotros recibimos, como dijo un sacerdote, recibimos palo porque a nosotros nos critican, nos juzgan, nos dicen que solamente hay cielo e infierno. Y que, por muy pequeño que sea el error, al infierno. A todos nosotros nos mandan al infierno. Eso no es así. Hay otra cosa de la cual vamos a hablar es respecto a la cremación. Cremar los muertos. ¿Y qué hacer con las cenizas? Porque hay veces también existe ese tema, que si será que eso es un pecado, que si es, porque a la gente la creman y después solo llevan la cajita con la ceniza. Bueno, no es pecado ni prohibido cremar a las personas, no. ¿Saben cuál sería el pecado? Es regar las cenizas por todas partes, porque no se le está dando una santa sepultura. Ese es el pecado. El error, ¿sí? Regar las cenizas por todos lados, o llevársela, incluso repartir las cenizas entre los familiares, en diferentes casas, que mi hermano se lleva un poquito aquí, lo pone allá, y que mi otro allá. No, eso es un error, no se puede. Seguimos aceptando hermanos que se están uniendo. Bienvenidos todos los que se están uniendo todavía. Bien. Para los que recién se unen, el tema de hoy estamos hablando del por qué rezamos por los difuntos, por los muertos, por qué oramos por los fallecidos. Y si el Señor nos permite poder agregarle sobre el tema del purgatorio, porque ahí es donde realmente vamos a pasar la prueba si no hemos hecho las cosas bien. Porque dice que al cielo no entra nada manchado. Muy bien. Entonces hablamos de que el cremar a las personas, pues no está prohibido, pero hay que darle santa sepultura. ¿Sí? De lo contrario, pues no es malo. Al fin y al cabo, volveremos a ser polvo. Y eso lo dice en Génesis 3:19. Anoten la cita o búsquenlo, van a ver qué es lo que nos dice. ¿Sí? Génesis 3:19. Yo les voy a leer ahora aquí. Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Así que no importa de qué manera se haga la sepultura, el entierro para las personas, pero con el debido respeto hacia su cuerpo. Seguimos aceptando a las personas que se están uniendo. Bienvenidos todos. Muy bien. Lo que se pide, como dijimos, es que a las personas se les dé santa sepultura, ya que eso también es una obra de misericordia, el enterrar a los muertos. Y de esa manera se honra el cuerpo de los muertos, ya que el cuerpo no ha sido cualquier cosa u objeto. Y eso nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 6:19. Vamos a buscarlo. Escriban la cita si no tienen la Biblia a mano, pero si la tienen a mano, mejor. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 15:29. 19. Primera de Corintios, no, ¿qué fue lo que les dije? Ya me confundí.
1 Corintios 6, 19, perdón. Que sí vamos a ver la de 15, 29 en un momento. Pero tenemos 6, 19. ¿Por qué les doy 6, 19? Porque estamos hablando que nuestro cuerpo hay que darle la debida sepultura, santa sepultura, ese respeto que se merece, ¿sí? No ha sido cualquier cosa o objeto. Y nos lo dice San Pablo, 1 Corintios 6, 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Simplemente, sencillamente. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso se respeta. Ya sea vivos o cuando ya hemos fallecido, se respeta. Pero vamos a ver qué nos dice también la primera, los Corintios 15, 29, era la que les estaba dando. También pueden anotarla los que no tengan su Biblia a mano. 15, 29. Pero díganme, le leo, pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? ¿Mm? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo para ellos? ¿Y por qué estoy dándole esta cita? Porque se hacían sacrificios, incluso se pueden hacer los bautizos por los muertos. Hay personas que no lo saben. Se puede ofrecer el bautizo, ¿sí? Sacrificios, bautizos por los muertos. Y eso era lo mismo que se hacía, si recuerdan la cita que les di de 2 de Macabeos 12, 38, 45. ¿Sí? Pero hasta el día de hoy hay muchos que niegan eso y no quieren ni orar por los difuntos, ya lo hemos dicho. Uno puede dar una ofrenda o una limosna, como se le llama, hacer obras de misericordia por las almas. Algo importante es que solamente los que creemos en el más allá y en la resurrección de los muertos, es que hacemos eso. Solamente nosotros que creemos en eso. Vamos a una cita más, les doy la cita de primera de Juan. Primera carta de Juan. 5, 16 al 17. Primera de Juan 5, versículos 16 al 17. Les leo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Ahora, ¿por qué les leo esto? Porque estamos hablando de la oración de las almas que están en el purgatorio, ¿sí? Y ahora vengo yo a entrar un poco sobre el por qué oramos por las almas del purgatorio, porque en sí nosotros, el tema empezaba, ¿por qué oramos por los muertos, por los difuntos? ¿Por qué? Pero en sí es que nosotros oramos por las almas del purgatorio, ¿sí? Primero, que los hermanos separados nos dan duro diciendo que nosotros les hacemos oraciones a los muertos y pedimos por ellos, que decimos que hay purgatorio y que eso no existe en la Biblia, que solamente existe el cielo y el infierno. Eso era lo que yo les había comentado ya.
y que la persona que se muere se acaba para siempre, se hace tierra y se desaparece para siempre. Ese es el cantar de todo el tiempo. No hay que orar por ellos, eso es lo que ellos dicen. Pero ellos se dejan llevar por una cita que ya se las voy a dar. Pero entonces, ¿por qué les estoy dando esto de Primera de Juan 5, 16? Perdón, les dije 5. Sí, 5, 16. Porque nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos que han fallecido. Los hermanos que han fallecido en pecado. Y la Sagrada Escritura, yo les voy a explicar un poco más adelante sobre el por qué nosotros mencionamos de los que han muerto en pecado para que el Señor les dé vida, ¿sí? Mantengan esta cita de Primera de Juan 5, 16. Luego la voy a traer nuevamente para que hablemos un poco más de ella. Les voy a dar la cita de Eclesiastés 9, 5, 6. Escríbanla, búsquenla. Eclesiastés capítulo 9. Y aquí vamos entrando ya en el tema, bendito sea Dios, podemos entrar al tema del purgatorio. Porque estamos orando por las almas del purgatorio. De eso es lo que estamos. ¿Por qué es que nos oramos por las almas? Bien. Los hermanos que se han separado de la iglesia, los hermanos, los protestantes, ellos dicen que no existe una cita y que más bien se dejan llevar pues por una cita de Eclesiastés 9, 5, 6, donde dice que los muertos nada saben. 9, 5, 6. Dice, los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. No tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Pudieron amar, odiar, tener ambiciones. Todo se perdió y nunca más tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol. ¿Sí? Pero en ningún momento aquí está hablando del espíritu de la persona. Bien. Seguimos recibiendo más personas que se están uniendo. Lo pueden leer ustedes, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Ellos utilizan esa cita para decir que los muertos nada saben, y por eso que no hay que orar por ellos. No, mentira, no es así. Yo ya les di varias citas donde sí hay que hacerlo. Pero entonces viene ellos dicen la palabra purgatorio. Eso no existe. En sí, no aparece en la Sagrada Escritura la palabra purgatorio. En la Biblia nos habla de cárcel, ¿sí? Donde se pagará y después se saldrá, se quedará libre. A eso es lo que nosotros le llamamos purgar o pagar. Los hermanos separados le pueden llamar como ellos quieran. No importa cómo le quieran llamar ellos. ¿Alguien levantó la mano? ¿O fue que se le fue ahí el dedito solamente? Una preguntita. Dígame. Sí, es con el texto que leyó anteriormente de Eclesiastés. Ajá. Sí, que realmente yo siempre he tenido esa inquietud porque los hermanos separados siempre dicen eso, que se está muerto, no sabe de nada. Entonces, como que no entendí bien el contexto de esa lectura. Si me la pudieran repetir, por favor, ¿a qué se refiere la escritura en esa parte? Sí, lo que pasa es de que para ellos la toman literal, que por eso es de que el que se muere se acabó completamente. Ellos no voy a decir que el 100% de los protestantes no creen que uno no tenga espíritu, pero ellos dicen que solamente uno, que el que después resucitará completo, con cuerpo y espíritu y todo así como está, pero mientras
se va a donde no sabe nada, que eso es lo que dice según lo que aquí entendiéramos nosotros, pero no es así, porque nosotros el cuerpo es el que va y se queda, se vuelve polvo, eso es lo que leímos en el Génesis, ¿ok? Pero el espíritu sí sabe, el espíritu tiene el conocimiento perfecto, ¿sí? De todo. Entonces, esa es la equivocación de ellos, porque como aquí dice, los vivos saben que morirán, los muertos no saben nada. No tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Pudieron amar, odiar, tener ambiciones, todo se perdió y nunca más tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Por supuesto que la persona que se va, si era un perezoso, se fue y ya no volverá con su pereza. Si ha sido una persona que soñaba hacer muchas cosas, se fue así de esa manera. Hemos escuchado personas que dicen, se llevó a la tumba lo que sabía. ¿Sí? Pero es porque no vuelve acá y empieza a hablarlo, como decimos, como dicen muchos, a chismosearlo. ¿Ok? Pero el espíritu está vivo y el espíritu no muere. Aquí no está hablando del espíritu, está hablando del cuerpo. ¿Sí? Del cuerpo. Se acabó. Pero no, el espíritu sigue vivo. Nosotros podemos darnos cuenta cuando, por ejemplo, Lázaro, el pobre, y el rico, ellos murieron. ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿Estaban muertos, desaparecidos para siempre o seguían vivos? ¿Sí? Perdieron la memoria completa, ya no sabían nada, como lo dice aquí. No, su espíritu estaba vivo y ellos recordaban todo. Porque acaso no le dijo, el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro para que por lo menos me moje, ¿sí? Con un poquito la lengua, que estas llamas me atormentan. Y él le dijo, entre nosotros hay un abismo muy grande. Pero cuando él le dijo, entonces por lo menos manda, porque tengo hermanos, ¿sí? Se recordaba. No es que haya perdido la memoria total, que tenía hermanos, para que ellos no vengan después a este lugar de tormento. Él estaba orando en lo que nosotros hacemos. Él estaba, nosotros decimos, ¿cómo es la palabra? Cuando él estaba pidiendo por sus hermanos, ¿sí? Para que ellos no fueran a parar ahí. Entonces, ¿cómo va a ser? El Lázaro y el rico, ellos no podían volver, por ejemplo, a odiar o hacer las cosas malas que estaban haciendo o las cosas buenas que estaban haciendo en este mundo. Ellos no podían hacerlo aquí en este mundo. Pero él, lo único que podía hacer era pedir por sus hermanos, para que lo que él quería que no fueran a pasar lo mismo. ¿Ok? Entonces, no sé si estoy claro en eso, hermano. Si hay alguna cosa que no está clara, estoy tratando la manera de explicarle un poco, porque realmente si hablamos del cuerpo, el cuerpo es el que se acabó, porque se hizo polvo, se hizo tierra, se hizo nada, pero el espíritu no. Entonces, ellos utilizan esto, pero para decir que muerto el perro y se acabó todo. Entonces, ya no van a ir a morder. Muy bien. Ahora, seguimos con lo que estamos hablando del purgatorio. Vamos a ver lo que nos dice San Mateo capítulo 5. Busquemos San Mateo capítulo 5 y vamos a leer versículos 25-26. Escriban las citas. San Mateo capítulo 5, versículo 25-26. Muy bien. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel?
En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ujú. Si se dan cuenta, nos habla de ser echado a la cárcel. Para nosotros es el purgatorio. Y que al pagar las deudas se saldrá. No dice que ahí se quedará para siempre, porque entonces eso sería el infierno, ¿sí? De donde nunca se saldría. Por supuesto que el purgatorio es un lugar de tormento y de sufrimiento. Fíjense que hay muchos santos, y hay muchos santos y místicos, se llaman místicos también, a las personas que han tenido revelaciones sobre el purgatorio. Y hay una santa conocida por nosotros, por la pintura de Jesús Divina Misericordia, es Santa Faustina Kowalska. Y ella realmente narró, o ella narra lo que es, hay un artículo que pudiéramos también buscarlo en el internet, donde habla sobre el purgatorio. Entonces, y nos habla de los tormentos que viven. Hay, creo que Santa Brígida también, ¿sí? Nos habla de los tormentos que sufren, que pasan las personas en el purgatorio. Todos los que han tenido la oportunidad de llegar a conocer el purgatorio cuentan que sí, que en realidad es un lugar de tormento, de sufrimiento, pero que se sufre por la misericordia de Dios. Hay que estar claros y honestos por eso. Claros, claros. Porque se sufre, pero se sufre porque del purgatorio se va al cielo. De ahí no hay quien vaya a rezar al infierno. Miren, vamos a ver qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a ver que aquí les estoy dando citas. Tienen que agarrar las citas porque ustedes lo que tienen que hacer es una notita donde escriban purgatorio y ahí escriban las citas bíblicas. Si alguien les empieza a decir que no, que aquí no, que eso es mentira, que existe el purgatorio, tranquilo, no se preocupe. Aquí está, mire, aquí están las citas. Vamos a leerla. ¿Qué es lo que nos dice? La cosa es poder tener en cuenta esto y defender nuestra fe. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 3-15. Primera de Corintios 3, 13, 15. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. ¿Sí? Tenemos la oportunidad de salvarnos. Tenemos la oportunidad de salvarnos. ¿Se recuerdan que les dije mantengan la cita de San Juan 5, 16, 17? Vamos a volver a esa cita de San Juan. San Juan 5, 16, 17. Fíjense que en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1854, ¿sí? Nos habla de esto, de San Juan 5, 16, 17. Primera, déjenme que la busco. Primera de Juan 5. 16, 17. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. ¿Sí? Primero, pecado
Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, nos dice. Pecado que no sea de muerte, o sea, pecado mortal, como nosotros le llamamos. Si ponemos atención a esto, el pecado mortal. Nosotros tenemos, hay pecados mortales y pecados veniales. Pero dice, hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, o sea, mortal. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, muerte es el infierno. Vamos a tratar de no confundirnos con esto. En la Sagrada Escritura, el infierno, muerte es el infierno. ¿Sí? Dice, Dios le dará vida. En la Biblia, la vida es el cielo, la salvación. ¿Sí? Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso, dice. Ajá. Hay pecado de muerte, o sea, pecado mortal, pecado que lleva al infierno. Y dice que por eso no hay que pedir. Pero ahora viene la pregunta. ¿Y cómo sabemos entonces quién está en el infierno y quién está en el purgatorio? Nosotros debemos orar, ¿sí? Oramos por todos, nuestros familiares. El Señor no desecha nuestras oraciones. Ah, porque oraste por fulano y tal, él ya está en el infierno, tu oración se va a la basura. No, no es así. Él toma las oraciones, ¿sí? Y Él la toma para los más necesitados. Hay pecado no de muerte. Así lo dice aquí, hay pecado no de muerte. Y hay pecado de muerte. No es como dice el hermano protestante, lo que estábamos hablando, que todo el que comete pecado va directo al infierno. No, mentira, eso no es así. Que ellos dicen, no hay purgatorio. Eso es invento de los católicos. Para ellos es lo mismo robarse un pollito que matar a una persona. Todos se van al infierno. Y eso no es así. El Señor es un justo juez. ¿Sí? Por robarse el pollo, va a usted le va a meter a una persona 500 años de cárcel, como ves ahora ya no son, o sea, no dicen de por vida, sino 500 años le meten, dice. Por un pollo, es lo mismo que por venir y asesinar a una persona, no, pero para ellos sí. ¿Qué clase de jueces son ellos? Porque nuestro Padre Dios no es así. La pregunta es, lo que yo les decía, entonces, ¿cómo sabemos quiénes están en el purgatorio? No sabemos. Esperamos que puedan estar nuestros familiares gozando de la plena alegría del cielo, pero no por eso vamos a dejar de orar por ellos. Bien, sabiendo claramente, el único y verdadero juez justo es Dios. Él es el que sabe. Por eso es que la única tarea de nosotros es orar, sabiendo claramente que nuestras oraciones no van a ser desechadas. Lo que les decía, el Señor las tomará para los más necesitados. Por eso oramos por todos, por los difuntos, por los que están en el purgatorio, para que el Señor les dé vida, la vida eterna. No olvidemos esto, pecados mortales y pecados veniales. San Juan ya lo dice, toda maldad es pecado, pero no todo es pecado mortal. Aunque deberíamos, ¿sí? Desde que estamos ahora en este mundo, no cometer ninguna clase de pecado. De verdad, no deberíamos cometer ningún pecado. A veces creemos que venial significa sin mucha importancia, o que no es grave, o que el Señor no lo tomará en cuenta. Eso es lo que a veces pensamos. Por eso le decimos, es un pecado venial, ¿sí? Pero no es así. Y fíjense que hay un sacerdote, el padre Carlos Spam, que nos da unos ejemplos a nosotros para que veamos la diferencia. Y nos podemos dirigir al Catecismo de la Iglesia en la tercera parte, la vida en Cristo, capítulo 1, artículo 8, y nos habla del pecado. Pero podemos leer desde el numeral 1846 al 1876. Pero en el numeral 1854 nos manda
a ver o a hacer la distinción entre pecado mortal y pecado venial. ¿Sí? El Padre nos dice esto, y vamos a poner atención a esto. El pecado venial es como que le tires de los pelos de la cara a Jesús. Imagínense. Dice que es como tirarle de los pelos, jalar los pelos así a Jesús, jalar la barba, ¿sí? ¿Le duele mucho? Sí, le duele. No lo matamos, sí, no lo matamos. Pero como no lo matamos, entonces dice, bueno, no lo matamos, pues muchas veces no nos preocupa. Lo que nosotros no pensamos, no nos ponemos a pensar es que de tanto pecado venial se va convirtiendo en un pecado mortal. Y fíjense que hay otra cosa más que él decía, que con el pecado venial nosotros lo golpeamos a él. Está bien, no lo estamos matando todavía, pero lo golpeamos. Es como lo escupimos en la cara, nos reímos de él. No lo estamos matando, pero lo estamos hiriendo, ¿sí? Incluso dice que le ponemos los clavos en las manos. Ese es el pecado venial. Pero como nosotros no lo tomamos en serio, es un pecado, es un pecadito. Así dicen muchos, es un pecadito. Hablamos de esos pecados porque si en esta vida no se cometieran incluso pecados veniales, al morir nosotros, nadie, ¿sí? Nadie tendría que preocuparse por orar por la salvación de nosotros, por la salvación de nadie. Si no se cometieran ni pecados veniales, la persona fuera salva directamente, ¿sí? Santa, perfecta, fue directamente al cielo. Y en vez de pedir por ella, ¿saben qué haríamos nosotros? Le pediríamos a esa persona para que intercediera por nosotros. Pero como nosotros sabemos y somos conscientes que nuestros familiares pecaron, y que es muy difícil decir que fueron directamente al cielo, como les decía yo cuando empezamos el tema. Que mi tío murió, lo encontraron cometiendo un robo o cometiendo asesinato y murió. Ya se fue a descansar, se fue directo al cielo, ya está en el cielo. Eso es lo que nosotros decimos. Y es un error. Por eso se tiene que orar, hacer penitencia. Vuelvo, insisto, tenemos que hacer sacrificio, ofrecer la Eucaristía, hacer el Santo Rosario, ofrecerlo por los difuntos, por nuestros familiares, amigos, conocidos, desconocidos, por aquellos que nadie se acuerda. Porque hay muchos que así los dejaron allá tirados, abandonados, y nadie ora por ellos. Bendito sea el Señor, como dijimos al principio, que las santas Eucaristías diarias se celebran por todos los difuntos. Por eso ofrecemos por ellos toda clase de sacrificios, oraciones, misas. Algo muy importante ya para terminar el tema es que nosotros debemos orar también por los que están vivos. Nuestro deber es orar por todos los vivos, ¿sí? No solamente por los que murieron. Debemos orar por la conversión de todos. Recuerden, no podemos dejarnos engañar por los protestantes. Y no es tirarles a ellos pedradas, no, sino que esto es tratar de defender nosotros nuestra fe aprendiendo, ¿sí? No podemos dejarnos engañar por ellos. Porque ellos tienen una frase muy famosa que dice, vente conmigo y serás salvo. Ya, qué bonito, se acabó, ¿sí? Vente conmigo y serás salvo. Si así fuera, yo creo que absolutamente todititos estuviéramos ya salvados, no tendríamos pecado alguno, ¿sí? Porque realmente eso no es de Dios, ¿sí? Hay un enemigo que quiere que nosotros nos vayamos con ellos. Y para hacernos creer que con eso ya estamos salvados, pero eso es mentira. No. Hay un buen tramo que recorrer, como dicen dicho. Entonces, estamos ya pasándonos después de la hora. Bueno, empezamos ya un poco tarde, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede ahora pues hacerla.
soy honesto que si no la tengo la respuesta, voy a decirles que no la tengo. Y si tenemos que buscarla, la buscamos también. Sí, alguien levantó la mano por ahí. Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanita. Mi pregunta va relacionada, porque he tenido casos en mi familia que ha muerto un familiar que es protestante, Ajá, y entonces los familiares de ellos más cercanos no aceptan que se le hagan novenarios. ajá. En ese sentido, estaría bien no hacerle novenario, siendo los demás católicos. O sea, que no hicieran, Y perdón, que no hicieran novenario, ¿quién? ¿Ellos, los que no son católicos? por lo que somos católicos. No, no, no. Nosotros, los que somos católicos, sí tenemos que hacer el novenario. Ok. Sí, sí, nosotros sí tenemos que ofrecer la misa, hacer sacrificio, ¿ok? Nosotros sí tenemos que hacerlo. Si ellos no creen y no quieren hacerlo, eso es un problema de ellos, que ellos tendrán que entregar cuentas a Dios, ¿sí? Porque lo estábamos leyendo aquí en San Juan. Lo vuelvo a repetir para que escuche, ¿sí? Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, dice, ore por él. Es clara la Sagrada Escritura. Ore por él y Dios le dará vida. Y está hablando de las personas que nosotros hemos visto. Por ejemplo, yo les puedo decir, le voy a poner un ejemplo familiar, personal. Mi padre falleció en el año 2011. Yo sé que él hizo cosas muy buenas, porque yo sé que hizo cosas muy buenas, ¿ok? Pero puedo pensar que él también cometió algún error, cometió un pecado, que dijo malas palabras en algún momento, que son blasfemias, cualquier pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Si él no fue a confesarse, decir eso y cumplir con la penitencia antes de morir, antes de fallecer, pues él tendría que pagar eso en el purgatorio. Entonces, ¿qué pasa? Mi tarea es orar por él, para que él salga de ahí y pueda gozar de la eternidad del cielo. Entonces, si estos hermanos, ya sean familiares suyos, ellos no quieren, no, pues ¿sabe qué? Hágalo usted, júntese con su familia, júntese con los que son católicos y hágalo. ¿Entiende? ¿Alguien más? No sé si quede claro en eso, hermanita, y si alguien tiene alguna otra duda. ¿Estamos claros? Y entonces, Sí, hermano Juan. yo tengo una inquietud, Ajá. porque entonces si los protestantes no oran por los difuntos, cuando a veces muere algún familiar, hacen un culto protestante, entonces no sabría si no ora por el difunto, cuál es la finalidad de ese culto. No sé si tiene el contexto, si me lo pudiera aclarar. Lo que pasa es de que si ellos en el mentado culto, porque usted sabe claramente que no es un culto, nosotros tenemos el único culto que es la Santa Eucaristía, de la misa, pero si ellos se reúnen y lo que hacen es unir sus manos y orar por el alma, por la salvación de esa persona, Dios va a tomarle en cuenta eso, ¿sí? Pero si lo que hacen es pues ir a nada más a cantar y a gritar y a hacer un show, hacer cosas así, ¿qué sacrificio es ese para la salvación de la persona que ha fallecido? ¿Qué sentido tiene eso? O sea, es como personas que llevan al difunto saltando ahí, bailando, haciéndole... No, eso no es un sacrificio, no es una oración elevada a Dios. Si él, dentro de su religión, digamos, dentro de su protestantismo, entonces eso viene y dice, Señor, te entregamos esta alma y oran fuertemente para que el Señor le va a tomar en cuenta. ¿Entiende? Entonces, no sé si te doy claro en eso, mi hermano. O era algo más que sobre lo del culto que usted quería preguntar. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda?
Y si no, voy a empezar a preguntar cómo pasaron las fiestas de fin de año, la Navidad y el Año Nuevo, a ver si ahí tenemos conversación. Padre Julián, está por ahí. Sí, estaba mirando. No sé si tiene alguna pregunta antes de finalizar. Sí, Santiago Laureano, creo que tiene, dicen. Sí. Adelante, Santiago. Buenas noches, bendiciones. Amén, buenas noches. Una pregunta. Bien, hermano. Cuando una persona muere trágicamente en un accidente, Ujú. ¿qué puede pasar con esa alma? ¿Dónde pasa? ¿Se va al purgatorio o queda deambulando, como dicen la gente? ¿Qué pasa con esa alma? Fíjese que hay he escuchado a muchas personas que dicen que la persona no le había llegado su día todavía y que pues, se fue antes de tiempo. Y lo único que le voy a decir, hermano, es, nosotros no sabemos a dónde fue esa alma. Y es de eso lo que estábamos tratando de hablar, porque nosotros no podemos dejar de orar por las almas, porque no sabemos su estado de la persona en el momento de fallecer, pero nuestra obligación es orar por esa persona. Ahora, de decir es que tenía una vida por delante y murió. Todos, absolutamente todos, nos vamos a morir en el momento marcado. Nadie se muere antes ni después de tiempo. Todos. El niño murió, dice, de que tenía un añito, tenía de haber nacido, o unos meses y ya murió. Si tenía una vida para antes. No, ese era el tiempo que tenía él para vivir. ¿Sí? Entonces, cuando la persona muere en un accidente trágicamente o lo que sea, ¿qué nos queda a nosotros? Orar para que esa persona pueda alcanzar la salvación, porque el Señor da hasta el último momento para que la persona se arrepienta de sus errores, de sus pecados. Él da hasta el último momento y hay testimonios de personas que se han intentado suicidar. Hay personas que se han intentado suicidar. Digamos que eso no fue un accidente que tuvieron, sino que ellos mismos se han querido quitar la vida. Y ellos cuentan cómo en el último momento donde van a cometer el error, se les viene a la mente cuánto error han cometido y todo, y le piden perdón a Dios y le piden por favor que le perdone, que ellos están arrepentidos de eso, y muchos de ellos no han muerto, han quedado para contar la historia. Entonces, simplemente la respuesta, hermano, es de que nosotros no sabemos a dónde va, pero lo más probable es que la persona vaya al purgatorio, ¿sí? Entonces, por eso oramos nosotros por ellos. Ok. Quería aclarar ese punto porque una vez me preguntaron por aquí, un muchacho que se suicidó, Ajá. se ahorcó, jovencito, de 8 años, Uh-huh. preguntaron que si se fue para el infierno porque se suicidó a sí mismo. Y yo Sí. la respuesta que le dije, bueno, la Biblia dice no juzguen y no serán juzgados. Yo no sé. Sí, es que nosotros no sabemos, esa es la verdad, nosotros no sabemos. Sabemos que, como lo dice San Juan, si es una persona que muere en pecado mortal, yo no pido que oren por ellos. Pero nosotros vamos a orar por todos, sin saber cómo haya sido, porque como repito, hay personas que han contado su testimonio y han sido todos los que no han podido morir cuando ellos se quieren quitar la vida por sus propios medios. Ellos todos dicen que se han tenido ese momento, esa luz que el Señor les da en el último momento. ¿De verdad? ¿Quiere decirte el infierno? El Señor les da una oportunidad todavía, y por eso es que nosotros oramos la coronilla, la divina misericordia, porque trae sus gracias de la salvación, ¿sí? Que el Señor en el último momento dice, Él no será un juez, sino que Él vendrá en nuestro auxilio. Amén. Amén, hermano. Pues está bien, gracias. Aclarame ese punto ahí. Sí, mi hermano, a la orden siempre. Ok, gracias. A ver si alguien todavía, pues, tiene alguna duda por ahí. Si no, padre, pues usted nos dice que, ¿con qué seguimos? Si seguimos hasta la medianoche. Bueno, ya vamos a dar la bendición, porque si no nos pregunta por ahí. Sí, bueno, entonces, para
siempre dar ¿cómo se dice en español? No es un update. Es de que nosotros cubrimos hoy el tema del orar por los difuntos y también el purgatorio. Entonces, porque ambos van unidos. Entonces, aquí eso se ha pasado y todavía hay personas que nos siguen visitando por aquí, que están uniendo con nosotros. Entonces, el próximo tema, un tema que tampoco se pueden perder y que hay que invitar a más hermanos, y es el tema de la Eucaristía. A ver qué dice Padre sobre eso, ¿qué piensa? Correcto, un tema muy interesante realmente. Sí, bueno, entonces, Padre, gracias a usted, gracias a todos y por haberse unido, y pues esperamos su bendición, por favor. Antes de la bendición, quiero recordarle la tarea de siempre, pues invitarse. Todavía estaba mandando el link para que entraran las personas que no habían entrado y entraron como algunas 3 personas nuevas más. Pero me gustaría que seamos multiplicadores de estos conocimientos, que es muy bueno, sería muy bueno. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre, gracias a todos. Y tenemos una cita el próximo miércoles. Amén. Cuídense, que Dios les bendiga a todos. Amén. Igual. Amén.